Día 347 de nuestro diario, y hoy el título es Infraganti, te he pillado, has sido tú, ¿no? Y es que esa niña no puede negar que se ha comido el pastel, porque tiene chocolate por todo, por toda la cara y por todas las manos, ¿no? Aún así, no te preocupes, que si llega su madre y dice, ¿quién se ha comido el pastel? Tiene todavía la cara dura, porque uno de niño es así, de decir, yo no he sido, pero nos han pillado. Y es que Dios nos pilla muchas veces con las manos en la mesa. Me han pillado. Como aquella mujer que la sorprendieron en flagrante adulterio. Esa frase me encanta. Flagrante. Te han pillado. Y no tienes excusas. Y es que vamos a ver que Cristo resucitado también pilla a sus apóstoles infraganti. Vamos a escucharlo. Del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús se apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades. Y se apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, apodado el Mellizo, Natanael, el de Caná de Galilea, los Zebedeos y otros 2 discípulos suyos. Simón Pedro les dice, me voy a pescar. Ellos contestan, vamos también nosotros contigo. Salieron y se embarcaron y aquella noche no cogieron nada. Estaba ya amaneciendo cuando Jesús se presentó en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Jesús les dice, muchachos, ¿tenéis pescado? Ellos contestaron, no. Él les dice, echad la red a la derecha de la barca y encontraréis. La echaron y no tenían fuerzas para sacarla por la multitud de peces. Y aquel discípulo que Jesús tanto quería le dice a Pedro, es el Señor. Al oír que era el Señor, Simón Pedro, que estaba desnudo, se ató la túnica y se echó al agua. Los demás discípulos se acercaron en la barca porque no distaba de tierra más que unos 100 metros remolcando la red con los peces. Al saltar a tierra, ven unas brasas con un pescado puesto encima y pan. Jesús les dice, traed de los peces que acabáis de coger. Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de peces grandes, 153. Y aunque eran tantos, no se rompió la red. Jesús les dice, vamos, almorzad. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era, porque sabía bien que era el Señor. Jesús se acerca, toma el pan y se lo da, y lo mismo el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a los discípulos después de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues bien, esta es la tercera vez que se aparece el Señor a sus apóstoles y los pilla infraganti. A ver, este pasaje a mí me encanta porque resulta que no penséis que a ver, ¿cómo lo digo? No basta con ver al Señor resucitado, porque la prueba está que dice que esta fue la tercera vez que se les apareció. Y aún así, después de 2 apariciones, viene el Señor y los encuentra ¿cómo? Pescando. Lo que sabían hacer. Al final, todos volvemos a lo nuestro, y es que la resurrección de Cristo no solamente es una noticia o un algo de, uy, me he enterado, pues sí, mira, ha resucitado y ya está, sino que realmente tiene que ir tocando nuestra vida poco a poco. Las conversiones, como la de San Pablo, por ejemplo, una persona que tiene un encuentro con Cristo y pasa de 0 a 100 en un golpe. Generalmente la conversión es un proceso, lo mismo que la resurrección de Cristo tiene que ir transformando la vida de los apóstoles una vez y otra vez y otra vez. A ver, dice San Pablo que todos aquellos que conociendo la salvación le dan la espalda para volverse a los ídolos otra vez, dice mejor que no lo hubieran conocido. Y es que es un ejemplo lo que el Señor nos muestra. Esta pesca milagrosa no es la primera, es la segunda, y no es en vano. O sea, si os acordáis, cuando el Señor llama a sus primeros apóstoles, se encuentra con Pedro haciendo el mismo milagro. Oye, ¿tenéis pescado? ¿No? Dice que subió en la barca para predicar al inicio del ministerio, predicó desde la barca a toda la gente que estaba en la orilla y cuando se da cuenta que no tienen pescado, le dice, tirad a la red, vete mar adentro, echar las redes, etc. Y el Señor les vuelve a hacer el mismo milagro. Cuando vayamos a Tierra Santa, este lugar, hay una capilla preciosa junto al lago donde sucede esta segunda pesca milagrosa, y es que el Señor les vuelve a hacer el mismo milagro y los vuelve a encontrar de la misma forma. Sí, has conocido a Cristo resucitado una vez, 2 veces, pero si ya tú te vas a pescar, ya no es lo mismo. Y es que es cierto que, bueno, el que no conoce a Jesucristo, pues bueno, tendré que conformarme pues con lo que tengo yo en mi vida, que no es que sean a veces cosas malas, sino que, bueno, oye, pues tener un poquito de dinero, tener un prestigio, unos títulos, sí, vale, nuestra vidilla, las cosas, el día a día.
Pero el que ha conocido la bomba de la resurrección de Jesucristo es que ya el Señor no te llama a pescar. El Señor ya no te llama a más de lo mismo. Y en ese sentido, y a veces le dan a uno como ganas de coger la cámara así y cimbronear. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros que conocemos la buena noticia de Jesucristo resucitado, nos ponemos en más de lo mismo. Lo importante es, bueno, pues ser buena persona en mi día a día. No, es que el Señor, ya lo veremos, todo esto que el Señor nos da a conocer es para enviarnos. Esto no es para que nos lo quedemos para nosotros y decir, ay, pues mira, yo me he enterado de la resurrección de Jesucristo, sé que mi vida va hacia la resurrección, que la muerte está vencida y que esto en mi vida me va ayudando en el día a día muchísimo, ¿no? Es lo que me hace enfrentar la muerte del día a día con la certeza de la resurrección, pero por mí, por todos mis compañeros, por mí primero, esto para mí, ¿no? Pues mira, los apóstoles se fueron a pescar y al final no les resultó. Porque cuando el Señor te llama a otra cosa, ya no puedes quedarte haciendo más de lo mismo. Señores, no estamos llamados a vivir haciendo más de lo mismo. Y tan es así que el Señor encontró a Pedro y Pedro está desnudo. Este detalle es muy curioso porque nos encontramos que esta desnudez es un eco. Digamos, ¿quién está desnudo? Venga, vamos a hacer la adivinanza. No me podéis responder al otro lado de la pantalla, pero bueno, yo la suelto. ¿Quién en la Biblia está desnudo y cuando Dios aparece se esconde? Ahí está, Adán, exacto. Esta imagen de Pedro desnudo en la barca, porque es curioso que sería contradictorio, ¿no? O sea, si estás desnudo, te vistes para tirarte al agua, no, más bien sería al contrario, para no mojar la ropa, ¿no? Pero es una imagen de que Cristo resucitado ha venido a buscar a esta humanidad, a Adán. Y en ese sentido, Pedro es el que ha negado al Señor 3 veces. Después de esta pesca milagrosa, el Señor sacará los pescados, se pondrá a comer con ellos y le preguntará a Pedro, Pedro, ¿me amas? Veremos ese sitio cuando vayamos a Tierra Santa, ese lugar de esa comida que es precioso, ¿no? Y el Señor, como a Pedro, lo encuentra en sus pecados. Te pilla infraganti, te pilla haciendo lo tuyo, lo que sabes, etc. Y en el fondo es este encuentro que viene a hacer el Señor con Pedro, que en sus pecados, este Adán, por así decirlo, esta imagen de Adán, que es Pedro desnudo, pescando, porque ya después de que el pecado, como Adán, me ha separado de Dios, me ha separado del otro y me ha separado del paraíso, al final pues yo tendré que hacer mi vida pues como pueda, ¿no? Y es lo que hacemos todos. Yo sé que muchas veces decimos, bueno, yo no robo, yo no mato, no cometo grandes pecados, pero vamos haciendo pues eso, al final pues desnudos por la vida, pues vamos pescando, sobreviviendo como podemos, hasta que aparece el Señor. Es el Señor. Y ahí es donde Pedro se esconde. Pero hay una diferencia. Adán se esconde para esconderse de Dios, ¿no? No lo vaya a pillar. Pero Pedro se cubre y va hacia él. Es el Señor. Hay alguien que le dice, es el Señor. Y ahí es donde Pedro vuelve. También es una mezcla entre entre Adán y el hijo pródigo que vuelve al Padre. Pues al final, ¿no? Le dice el Señor, oye, echad las redes y cuando tú vas donde él ya tiene el pescado. O sea, la resurrección de Cristo viene a nuestro encuentro, viene a encontrarnos, pues eso, desnudos, como Adán, sin nada que esconder, con nuestros pecados, haciendo pues lo que sabemos, ¿no? Y por eso también la resurrección es un encuentro entre el resucitado y el hombre en su realidad, en la realidad que somos cada uno de nosotros, ¿no? Cristo no ha resucitado por nuestra cara bonita, porque somos los mejores, porque somos los más buenos, ¿no? No hace mucho, acordaros, antes de Semana Santa estuvimos con los 7 pecados capitales. Pegadle un repasito y acordaros que no nos libramos ninguno de los 7, todos están dentro de nosotros. Somos pecadores, somos esta imagen del hombre desnudo, pecador, sí, pero que Cristo resucitado, como veníamos escuchando estos días, viene a nuestro encuentro, nos pilla llorando como María Magdalena, nos pilla en nuestras cosas, en nuestro mundo, como los discípulos de Maús, ¿no? O ayer, ¿no? Que decía, paz a vosotros, ¿no? Muertos de miedo. Pero también nos encuentra pues, en nuestros pecados, en nuestra rutina, en nuestro sobrevivir, en esa vida como de supervivencia, ¿no? Que no hacemos nada malo, pero tampoco tenemos las redes llenas. Y es que hasta que Cristo no interviene, no se llena la red. Pues que el Señor nos conceda hoy, pues sí, nos pille en fraganti, como Pedro. Oye, ese es el Señor, pues vamos hacia Él, ¿no? Y que sea Él el que nos resucite y nos llene las redes. Así que nada, hasta mañana, señores. Y ya que el Señor nos ha pillado infraganti, pues que nos encuentre del todo. Vaya usted con Dios. ¿Has sido tú? ¿Te crees que no te he visto? ¿Has sido tú? Chica cocodrilo. ¿Has sido tú? La que me dio el mordisco. ¿Has sido tú? ¿Has sido tú?